Hola, hola, ¿se me escucha? Hello. Sí, no entran sus demás compañeros y más de 30 personas votaron, creo que, que la ayuntía se vaya a las 9. A ver, 36 personas. Ya ni modo ya. Ok, avanzaremos con lo que están. Eh, ¿Hay personas de ambos grupos o solamente hay de un grupo? Ya se rindieron. ¿Ya dio fecha de parcial? Eso me interesa saber cuándo es la fecha de parcial de ambos grupos. El 24 para el SA, entonces hay tiempo de sobra, entonces. Si el 24 para el SA, entonces para el otro grupo tiene que ser 25 o 27 por ahí. Ok, nos vamos a dedicar a resolver un modelo. Son las 9:15, de cuarto hasta la... Ok, a ver, vamos a compartir pantalla. ¿Se está grabando? Sí. A ver, hay una carpeta por acá. Esa acá, esa fecha. Ya. A ver, la anterior clase simplemente vimos lo que era, se explicó las cuatro formas normales y se resolvió un modelo, ya que no hay nada nuevo por ver, entre comillas, ya que todo en sí lo hemos avanzado. Hemos avanzado consultas, todos los tipos de asociación, normalización y mapeo. Solo toca resolver más los exámenes ya, hasta que llegue su parcial. Ahora vamos a ir con este. También si ustedes tienen modelo de exámenes, que quieran que resuelva es hora ya, porque solo hay cuatro. Quizás los cuatro lo hagamos en esta ayudantía, no sé. Habían cinco, pero ya resolvimos uno en la anterior clase. Entonces ya no tengo más. Después ya no creo que me dé para inventarme a mí preguntas, ¿ya? Ya ver. Esta pregunta, digo, este modelo de examen es una normalización, un diseño conceptual y... o que les metió teoría. Con la teoría no creo que les pueda dar mucho la mano, la verdad. Y consultas, ¿ya? Mayormente, o por lo menos el anterior semestre y todo el año pasado, han sido tres preguntas y si no me equivoco ha sido normalización, modelo conceptual y mapeo, ¿ya? Casi no mete consultas o no he estado metiendo consultas al final, pero de todas formas vamos a repasar. A ver, lo primero que vamos a hacer va a ser la normalización, ¿ya? Ok, a ver, lo voy a acercar y le voy a tomar una captura ya con mi tablet. Ok, voy a compartir pantallas del tablet ya. Acá está.
pregunta uno, eh, normalización, ¿ya? Ok, tenemos que fijarnos, primeramente, son cuatro formas normales las que entra al examen. Primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal y cuarta forma normal. Eh, para que esté en segunda forma normal, primero tiene que estar en primera forma normal. Ah, perdón, no estoy grabando esto acá. Tengo que mover aquí. Ya. Ya. Y así sucesivamente, ¿no? Para que pueda llegar a estar en cuarta forma normal, antes de ello tiene que haber pasado por estas tres. Entonces, vamos a analizar esto acá, la pregunta uno, con la primera forma normal, ¿ya? En lo que es grupos repetitivos. Hay que ver si esta tabla tiene algún grupo que se repita constantemente, ¿no? Y vemos los atributos. Vemos que tiene oficina, número ocupante, tipo de oficina, descripción del tipo de oficina. Y acá tiene algo interesante, ¿no? Tiene un atributo llamado teléfono 1, coma, 3 puntos suspensivos, hasta teléfono n. Entonces, esta tabla tiene n tipos de, perdón, n teléfonos, ¿no? Puede tener varios teléfonos. Entonces, vemos que no está en primera forma normal, ¿no? Entonces, hay que arreglar eso. ¿Cómo arreglamos eso? Normalmente, de hecho siempre, lo arreglamos sacando el atributo de la tabla, ¿ya? Lo sacamos de la tabla y creamos otra tabla con ese atributo y la llave a la que hace referencia. Estos n tipos de teléfono están haciendo referencia a la llave, ¿no? A la llave oficina, a la llave primaria de la tabla, que también tiene el mismo nombre de la tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Para arreglarlo, nos quedaría primeramente nuestra tabla de oficina. Voy a intentar escribir un poco mejor. Nos quedaría con eh, el atributo oficina, que es el ID. Nos quedaría con el número ocupante. Nos quedaría con eh, tipo de oficina, que si tiene este numeral, si aquí nos especifica que la llave principal, o sea, la llave primaria, es simplemente oficina. Ya. Si tiene este numeral, voy a suponer que es porque hace referencia a otra tabla. Más no es una llave primaria, es simplemente una llave foránea. Entonces, tiene el atributo tipo de oficina y tendría el atributo descripción. Descripción de tipo de oficina. Esto lo voy a mover un poco más a un lado. ¿Ya? Ok. A ver, descripción tipo oficina. ¿Ya? Estos son los atributos de nuestra tabla oficina. Una vez ya quitamos los atributos, el atributo que se repetía en varias ocasiones, ¿no? Que era teléfono. Nos vamos a crear otra tabla. eh, Puede ser cualquier nombre, ¿no? En este caso teléfono. ¿Qué va a tener? Va a tener un atributo llamado teléfono, que este va a ser el número. Eh, si quieren voy a colocarlo tabla de teléfonos mejor, ¿ya? Ahora, voy a tener en sí lo que es el teléfono, que era lo que se estaba repitiendo. Y voy a tener, un ratito tengo que admitir a alguien más. Y voy a tener a quién le pertenece dicho teléfono, ¿no? Que viene a ser la llave de la anterior tabla, que sería oficina. Ahora, en esta ocasión, los dos tienen que ser llave primaria, ¿ya? Porque si no, no sigue sin funcionar lo que hicimos. Teléfono. Estos serían los atributos. ¿Cómo sé que está solucionado el problema? Porque en esta tabla yo puedo poner para la oficina 1 tiene el teléfono 644 y 3 puntos, ¿no? Para la misma oficina 1 tiene el teléfono 731 y continúa, ¿no? Para la misma oficina 1
tiene el teléfono 766 y continúa. Entonces, la llave primaria de esta tabla son ambas juntas, ¿ya? Ambos atributos juntos. Ahora con esto hay que analizar si está en primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Ya, cada tabla por separado. Entonces, ya sabemos que está en primera forma normal porque lo acabamos de solucionar. Antes no estaba y ahora sí está en primera forma normal. Ya. Ahora toca seguir analizando. Segunda forma normal. Segunda forma normal son las dependencias parciales. Son aquellas dependencias cuando es cuando un atributo de la tabla depende de una parte de la llave primaria. En otras palabras, tiene que ser una llave primaria compuesta. Por ejemplo, tendría que tener aquí, ¿no? Tabla teléfono es una llave primaria compuesta de estos dos atributos de acá, de oficina y de teléfono. Ambos atributos componen lo que es la llave primaria de la tabla de teléfono. Ahora, en esta ocasión de acá, para oficina, al solo tener una llave primaria, no puede estar en segunda forma normal, ¿ya? Porque no dependería de una parte de la llave, porque solamente la llave tiene una sola parte, ¿ya? Entonces, está en segunda forma normal. Hay que analizar ahora lo que es la tercera forma normal, dependencia transitiva. Hay que ver las dependencias de cada atributo si realmente apuntan a lo que es la llave primaria. Puede que haya algún atributo, eso se refiere a dependencia transitiva, que exista algún atributo que no dependa en sí de la llave primaria. No importa si esta tiene una o dos, tres partes, sino que dependa de otro atributo, si quieren verlo de la tabla. Entonces, vemos acá, digo, el número ocupante, obviamente el número de personas que pueden ocupar una oficina va a depender de la oficina, ¿no? El tipo de oficina también va a depender de la oficina. Esta oficina puede ser de tipo de gerencia, de tipo reunión, yo qué sé, ¿no? Ahora, ¿la descripción del tipo de oficina realmente depende del atributo oficina? No, ¿verdad? La descripción del tipo de oficina obviamente va a depender de lo que es el tipo de oficina. Entonces vemos que aquí que hay un atributo que depende de un atributo que no es la llave primaria. Entonces decimos que no está en tercera forma normal y tenemos que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Eh, Sacando dicho atributo, ¿ya? No hay de otra. Entonces, ahora, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría una tabla oficina con los atributos oficina como llave primaria, número de ocupante y tipo de oficina. Tipo de oficina. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Simplemente quitando esto de acá, quitando la descripción. La tabla, perdón, quitando el atributo que dependía de otra llave a una nueva tabla. Entonces podemos colocarle, si quieren, acá tabla tipo oficina. Ya. Ahora, ¿cómo haríamos eso? Quitamos el atributo y lo que quedaría el atributo descripción tipo oficina. Pero ahora, ¿a quién tiene que hacer referencia? Dijimos, cuando analizamos las dependencias funcionales, dijimos que la descripción del tipo de oficina hacía referencia a la llave tipo oficina, a la llave foránea, era una llave foránea. Entonces, colocamos la llave tipo de oficina y en esta ocasión la colocamos como llave primaria, porque en ningún momento nos dijo que podía tener más de una descripción. Entonces siempre va a haber una sola descripción para un tipo de oficina. Ahora, nos quedaría tabla oficina, perdón, la tabla oficina, la tabla tipo oficina y por último nos quedaría la primera tabla que sacamos, ¿no? Que era la tabla de teléfonos.
Ok. Ya. Ahora, no estaba en tercera forma normal, lo acabamos de colocar en tercera forma normal. Ahora sí se encuentra en tercera forma normal, ¿no? Ahora, por último, cuarta forma normal, dependencia multivaluada. Para que se dé la dependencia multivaluada, lo que se estudia en esas ocasiones son las llaves primarias que están compuestas por más de dos atributos, digamos. Por ejemplo, yo tengo una llave primaria que está compuesta por dos o más atributos y en esta ocasión ahí es donde entra la dependencia multivaluada. Es lo que tengo que ver que las tres llaves, las tres partes que componen la llave primaria tengan sincronía, ¿no? Tengan relación entre sí. Al nuestras tablas no tener más que una llave foránea, en esta ocasión tabla de teléfono, solo dos, eh, se entiende que no puede estar en cuarta forma normal, ¿no? Pues no tiene más, las llaves primarias no están compuestas por más de dos componentes. Entonces decimos que sí está en cuarta forma normal. Y en sí, esta sería la respuesta de la pregunta número uno, ¿ya? ¿Hay alguna duda, pregunta sobre este ejercicio de normalización? ¿O todo claro? Ok. Si no responden, voy a suponer que está todo claro, ¿ya? A ver, aquí voy a dejar de transmitir. Y creo que el otro ejercicio es ya un modelo conceptual. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿no? De la computadora. Aquí. Ok. Pregunta número 2. Diseño conceptual. Ok, para esto no le voy a tomar una captura y nos vamos a ir a un Word, ¿ya? Y vamos a ir lo que es Enterprise Architect. Ya, en lo que se abre, vamos tirándole una leíta, ¿ya? Dice realizar el diseño conceptual. Ah, y mapeo de paso. Ya. Ok. Dice diseña una base de datos para guardar la información de contactos de una persona con sus respectivos teléfonos. Ojo que dice teléfonos, email eh, y las tareas programadas para esa persona. Eh, la- Supongo que la tarea va a tener fecha de inicio, fecha fin, estado y el estado de la tarea. Y también en sí lo que es el contenido de la tarea. Ahora dice, también es importante guardar la información sobre los objetos, libros, utensilios, herramientas que se presta a sus contactos, así como también sobre la evolución, indicando la fecha de préstamo, posible fecha de evolución, el estado del objeto y cuando se devuelve es importante saber la fecha de evolución como el estado del objeto. ¿Ya? Ok. Hasta el momento lo que se quiere guardar son guardar la información sobre los contactos de una persona. Entonces, yo quiero guardar en sí información sobre los contactos. Para eso voy a tener una tabla persona donde le vamos a colocar como atributo un ID, si quieren su carnet de identidad, nombre y eso nomás sería, ¿no? Ya si vemos que es necesario ir aumentándole atributos, se lo va haciendo en el camino, ¿ya? Se quiere guardar el email. Eh, no dice emails, pero sí dice teléfono, así que para este ejercicio voy a suponer que puede tener más de un correo, hay que guardar más de un correo, ¿ya? En ese caso no lo pondríamos como atributo, sino lo pondríamos como una tabla aparte. Si hay que guardar varias veces el email, hay que colocarlo como una tabla aparte, ¿no? En todo caso, eso lo estamos viendo en normalización, también no pueden haber grupos repetitivos.
Entonces simplemente un ID y el correo. Para el teléfono, lo mismo. De hecho, ni siquiera es necesario el ID, porque no creo que una persona tenga un teléfono le pertenezca a más de dos personas, pero no está de más ya. Teléfono. ¿Qué más? Dice que necesitamos las tareas. Guardar no solo el contacto, sino también las tareas que se le está dando, ¿ya? Entonces, para las tareas nos indica que tenemos que guardar. Nos indica que tenemos que guardar la fecha de inicio. Nos indica que tenemos que guardar, no sé si podré subrayar una parte de la imagen. No, no puedo. Ya. Ok. Nos indica la fecha de inicio, la fecha fin, el estado de la tarea. Fecha de inicio, coma, fecha fin, el estado. El estado de la tarea y el contenido de la tarea. En vez de contenido, simplemente yo le voy a colocar descripción, ¿ya? La descripción que es lo que tienen que realizar. Además, dice también es importante guardar información sobre los objetos. Entonces, hay que guardar información sobre objetos. Guardar información sobre los objetos. Simplemente bastaría con un ID y un nombre, ¿ya? ¿Qué más? Ah, ya. Los objetos, como son libros, utensilios, herramientas, que presta a sus contactos, ¿no? Así como también sobre su devolución, indicando la fecha de préstamo, la posible fecha de evolución, el estado del objeto y cuándo se lo devuelve, ¿no? Ok, aquí sobre esos atributos, todos esos atributos, lo que es la fecha de préstamo, la posible fecha de evolución, en sí el estado del objeto eh, iría en objeto simplemente, ¿ya? El estado. Pero lo que es la fecha de préstamo, nosotros dijimos, a ver si ya se abrió el Enterprise Architect. Ya. Ok. Project. Diagrama, una secuencia, quiero un diagrama de clase. Acá. Nosotros dijimos que teníamos lo que es, si quieren verlo, una base de datos tipo, ¿ya? Donde una persona, mediante una ficha, nota o en sí puede tener n nombre, accede a un préstamo o servicio, ¿ya? Entonces, nosotros vimos cuando hicimos varios modelos conceptuales que este modelito de acá se repetía en muchas ocasiones, ¿ya? Entonces, al momento de ver acá, nos dice que también es importante guardar la información sobre los objetos que se presta a una persona, que se prestan a sus contactos. Es decir, yo voy a prestar un objeto a una persona. Una persona va a acceder a que yo le presto un objeto. ¿A través de qué va a acceder? Ya lo estamos viendo acá, ¿no? A través de una ficha de préstamo, ¿no? Entonces, a través de una ficha de préstamo, voy a tener una tabla ficha de préstamo, donde esta va a tener un número, va a tener lo que es aparte préstamo, una fecha, una posible fecha de evolución o posible fecha de devolución. Y a ver qué más. El estado y considero la importancia de la fecha de evolución como el estado del objeto.
De momento solamente va a tener eso. ¿Ya? Entonces, estas son las clases que hemos identificado para este problema. Ahora toca colocarlo. Ok. Toca hablar, hablar, tabla, persona. Vamos a adicionar feature, atributo. Te lo voy a bajar un poquito más. Ok. Le vamos a adicionar el carnet de identidad que dijimos y el nombre. Ya. Ahora, para evitar que que se vea el tipo de dato, simplemente hay que darle clic derecho en ¿dónde está? Propiedades. Aquí, propiedades, feature y acá donde dice show attribute detail, dice nombre y tipo, ¿no? Simplemente hay que darle en solo nombre y aceptar. Ya. De esta forma no le estamos quitando el tipo de dato, por si acaso sigue en entero, pero solamente se visualiza lo que es el atributo sin el tipo de dato. Ya. A ver, ¿qué más? Dijimos que íbamos a tener una tabla email y una tabla teléfono. Email, iba a tener un ID y un correo, una tabla teléfono con ID. Y de hecho, no, para no arriesgar un ID y un teléfono, ¿ya? Aunque lo correcto aquí sería simplemente que el correo y el teléfono sean sus propios ID, ¿ya? A ver. Y vamos a tener tarea con los atributos fecha de inicio, para empezar un ID o un número, fecha de inicio, aquí no lo coloqué, van a disculpar. Siempre tienen que tener un identificador único en las tablas para que se pueda identificar cada tupla, ¿ya? Fecha de inicio, fecha final, estado y descripción. Ok, entonces la tarea un ID, fecha de inicio, fecha de finalización y un estado. Y la descripción de la tarea. Ok, ¿qué más teníamos? Ficha de préstamo con número, fecha de préstamo y posible fecha de evolución. Ficha de préstamo iba a tener un número. Una fecha, si quieren verlo, inicio. Eh, sí, sí. Una fecha final. Eh, Acá vamos a colocarlo como decía ya. Fecha tentativa de devolución. Ya, fecha tentativa de devolución. Ahora, en esta parte de acá, donde decía, bueno, lo vamos a dejar para el último, ¿ya? Esto de acá. Eh, Saber el estado de evolución, ¿ya? Eso ahí creo que es importante. Ok. Mm, Acá, posible fecha de evolución. Ah, ya. Esto está bien entonces.
Y por último era la tabla objetos, ¿no? Con ID, nombre y estado. Objeto con ID, un nombre y un estado. Ya. Ahora simplemente toca ir relacionando las tablas ya. Para empezar, lo primero, ¿no? Dice que se quieren guardar los contactos de una persona con su respectivo teléfono, email y tareas programadas para esa persona. Entonces, una persona va a tener entre uno o muchos teléfonos, ¿no? Porque para eso nos especifica que son teléfonos. Entonces, para ese lado va a ser uno o muchos y un teléfono solamente le va a pertenecer a una persona. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con correo. Aquí falta el nombre. Tiene. Una persona tiene entre uno o muchos teléfonos y un teléfono es obtenido o tenido por una sola persona. Lo mismo para email. Una persona va a tener de uno a muchos emails y un email solamente le va a pertenecer a una persona. Ya. Ahí. A ver, ¿qué más? También dice que a esa persona se le van asignando tareas, ¿ya? Y es necesario saber el estado de la tarea, si, ¿cómo se dice? Cuándo inició la tarea que se le asignó, cuándo terminó. Entonces, a esa persona se le asignan lo que son tareas, ¿ya? A una persona se le puede asignar, no lo especifica, o sí, a ver, sí, sí, de hecho sí, dice las tareas programadas, ¿ya? Entonces puede tener más de una tarea. Una persona se le asigna entre una o muchas tareas, pero una tarea en sí solamente se le puede asignar a una persona, ¿ya? Por más que en este caso, por más que sea entre comillas la misma tarea, se le asigna a una persona porque la tarea eh, está identificada por un ID, ¿no? No es que sea tarea, a ver cómo explicarme, limpiar el patio, por ejemplo, así no creo que sea un ejemplo correcto, ¿ya? A ver, honestamente no se me viene un ejemplo, pero si no están seguros en esta parte de acá, si una tarea, porque tampoco es que lo especifique ya, solamente le puede pertenecer a una persona. A ver, las tareas programadas para esa persona, ¿ya? No, de hecho, aquí lo dice ya. Nos dice la tarea programada para esa persona. No nos está diciendo que las tareas programadas para un grupo de personas, ¿ya? Ante estas dudas de acá, al momento de las relaciones, simplemente le preguntan al ingeniero, ¿ya? Tipo ingeniero, una tarea se le puede asignar a más de una persona para el modelo. Y yo creo que él sí le va a responder, por lo menos en mi semestre respondí este tipo de dudas, ¿ya? Entonces, una persona se le asigna entre una o muchas tareas y una tarea es únicamente para una persona. Ahora, aparte de esto de acá, eh, aparte de registrar lo que son los teléfonos, el email, las tareas programadas o pendientes que tenga esa persona, dice también que es importante guardar la información sobre los objetos que se presta a sus contactos. Entonces, la base de datos para la que estamos diseñando es para guardar los contactos, el contacto de una persona junto con sus tareas pues, que le lleguemos a programar. De hecho, en sí esta base de datos no tiene mucho sentido ya, pero aún así. Ahora, a esa persona también le vamos a prestar objetos ya, pese a que le programamos tareas y tenemos sus contactos, su teléfono y su correo, le vamos a programar tareas. Perdón, perdón, le vamos a prestar objetos. Entonces, esa persona va a obtener una ficha de préstamo
nosotros se la vamos a dar. eh, Va a obtener una ficha de préstamo y a lo largo del tiempo esa persona pudo haber obtenido varias fichas de préstamo, ¿no? Entonces, esta persona a lo largo del tiempo, ¿dónde está? Acá. Puede que le hayamos prestado muchos objetos, ¿no? Entonces, ha accedido a varias fichas de préstamo, pero una ficha de préstamo solamente le puede pertenecer a una persona. Y ahora, aquí para la parte del objeto, dice acá, posible fecha y el estado del objeto. Y cuando se devuelve es importante saber la fecha de evolución como también el estado del objeto. Entonces, a ver que presta sus contactos, así como también su evolución. Ya, aquí respecto a la cardinalidad no estoy seguro, porque no es que sea muy, no especifica muy bien el docente ya. Dice, también es importante guardar la información sobre el objeto, libros, utensilios, que se presta a sus contactos, así como también sobre su devolución, indicando la fecha de préstamo, de evolución, el estado del objeto, y cuando se devuelve es importante saber la fecha de evolución, como también el estado del objeto. No especifica si una ficha de préstamo puede obtener muchos objetos ya. Yo voy a suponer que sí, para este ejemplo acá. Pero para, como dije antes, en ocasiones cuando no especifica muy bien, yo les recomiendo que pregunten ya. Por ejemplo, no especifica si una ficha de préstamo puede dar acceso a que se presten más de un objeto, ¿ya? Pero según yo es lo más lógico, no tiene sentido que una ficha de préstamo solamente te dé acceso a un objeto, digamos. Entonces, yo voy a ir por el lado que creo que es más lógico, que es que una ficha de préstamo dé acceso a muchos objetos. Entonces, una ficha de préstamo, siguiendo esa lógica, una ficha de préstamo te puede llegar a dar acceso a muchos objetos y un objeto a lo largo del tiempo puede haber estado en muchas fichas de préstamo, ¿no? Entonces, siguiendo eso ahí, esta no sería una relación de asociación, sería una asociación de clase, ¿ya? A ver, sería una asociación de muchos a muchos. Ya. Y acá el nombre, en sí el nombre no es muy importante, ¿ya? Yo le voy a colocar objeto ficha. Ya. Ahora, respecto a esto, acá al final dice que cuando se devuelve el objeto, es importante saber la fecha de evolución, así como el estado del objeto. Entonces nosotros estamos creando, eh, eso se puede hacer de dos formas, ¿ya? Respecto a lo del estado, en sí el objeto ya tiene un atributo estado, es simplemente actualizarlo, ¿ya? Pero respecto a lo de la fecha cuando realmente se devuelve el objeto, eh, como nosotros teníamos una fecha tentativa y esa se tiene que quedar sí o sí, por ejemplo, nosotros le prestamos algo hasta el 20 y nos lo devuelve el 27. Nosotros queremos, ahora lo que entiendo, se quiere saber eh, el retraso que hubo, ¿ya? Entonces, podríamos añadir un nuevo atributo acá. Podríamos añadir un nuevo atributo que sí admita nulos, en este caso, porque cuando se cree la ficha de préstamo, cuando se cree la ficha de préstamo, este atributo debería estar en nulo ya. En ambos casos debería estar en nulo y ya después se actualizaría cuando nos devuelva realmente el objeto para ver si cumplió con la fecha tentativa o se pasó, ¿no? Entonces yo colocaría un fecha fin, ¿ya? Yo lo resolvería así, la parte en la que se sabe en la que se sabe cómo en qué fecha realmente fue la que se devolvió, ¿ya? Y ahora este tiene un atributo estado, sí,
Pero no, también es importante saber, a como entiendo yo, o por lo menos a como interpreto, es importante saber si el objeto volvió dañado. Si el objeto volvió dañado cuando yo se lo presté a tal persona, el estado simplemente cambiaría de bueno a malo, ¿no? Es decir, pero tengo que registrarlo que cuando yo se lo presté a tal persona, me lo devolvió dañado. Hubo ese cambio, ¿no? Entonces, ese cambio se iría en objeto ficha como un atributo detalle para saber que cuando yo le presté este objeto a tal persona, al momento de devolvérmelo, me lo devolvió dañado, ¿ya? Entonces, este también detalle iniciaría en nulo y cuando me devuelva la persona el objeto y se tenga que actualizar los datos de ficha préstamo, detalle y objeto, eh, en sí ahí es donde, ¿cómo se dice? Ahí es donde se actualizaría lo que es el detalle y fecha fin, ¿ya? De esta manera tendríamos todo en sí todo lo que nos está pidiendo. Ahora, a esta base ya así está bien, pero como ya es examen final, quiero que vean esto de acá, ¿ya? A ver. eh, a ver. En sí el nombre del objeto no importa mucho, ¿ya? Supónganse que aquí está el ID y aquí está el nombre del objeto y aquí está el estado. Entonces, el estado, a como yo lo veo, va a ser que está en buen estado, o si quieren verlo, en un excelente estado, en un buen estado, en un estado medio, en un estado malo, que ya para saber más o menos en qué está, ¿no? Ahora, voy a venir más acá y va a haber otro excelente, va a haber otro bueno, otro bueno, otro bueno, otro bueno. Respecto al medio, la mayoría van a estar medios y solamente va a haber un malo. ¿Ya? Cuando estamos haciendo la base de datos, estos de acá vienen a ser lo que es tipo varchar, ¿no? Es de tipo cadena y va a tener un costo el guardar esto, ¿ya? Va a tener un respectivo costo porque estamos guardando cadenas, estamos guardando palabras y son cadenas que se están repitiendo muy seguidamente, ¿no? Ahora, es preferible guardar eh, una cadena o guardar un puntero o guardar la referencia a algo. Es mucho más óptimo guardar la referencia a algo, ¿ya? Supongamos que yo tengo acá eh, solamente un excelente. De hecho, lo voy a colocar acá. Tenga solamente esas tablas, esas eh, cuatro cadenas, ¿ya? Una cadena que ya excelente, medio, bueno, medio, malo. Entonces, es mucho más óptimo guardar la referencia ahí eh, que guardar múltiples cadenas que en sí van a lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vemos que varias cosas pueden... ¿Hay algún ejemplo más? Ya no. Luego esta punta bueno y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es mucho más óptimo guardar, si quieren verlo, la referencia hacia esa cadena que está repitiendo la cadena múltiples veces. Entonces, para eso, yo borraría eh, el estado, ya el atributo estado. Y de acá también. Eh, ¿Dónde está? Acá. Y crearía una tabla de estado, ¿bien? Crearía una tabla de estado con su respectivo, si quieren, un ID, que no creo, en estas ocasiones, por ejemplo acá, para
en esta ocasión de acá no tiene sentido poner un ID, ¿no? Porque tenemos las cuatro palabras, nosotros sabemos que van a ser diferentes. Excelente, bueno, medio y malo. Pero como dije antes, no está de mal, ¿ya? Y una, si quieren verlo, descripción en vez de nombre, ¿ya? Nombre. Ya. Y ahora esto de acá, yo lo relacionaría con objeto. Un objeto tiene un estado, ¿ya? Y un estado eh, es obtenido por varios objetos, ¿no? Entonces, un objeto tiene un único estado y un estado lo obtienen muchos objetos, de uno a muchos objetos, como lo vemos acá. Este objeto tiene estado excelente, pero este también tiene estado excelente. ¿Y cuántos tienen estados medios? Varios tienen estados medios, ¿no? Entonces lo mismo es para tarea. Una tarea tiene un estado. Para el caso de las tareas, no sería bueno o malo, ¿no? El estado sería finalizado, en proceso, recién inició, algo así. Entonces, una tarea solamente tiene un estado a la vez, porque primero inició, luego hay que actualizar su estado a casi terminó, digamos, ¿no? Y por último a finalizado. Y un estado le puede pertenecer a muchas tareas. Entonces, yo lo haría de esta forma, ¿ya? Como dije antes, ya estamos en examen final y ya las bases tendrían que ser un poquito mejores que al inicio, ¿no? Ahora, ¿hay alguna duda, pregunta sobre este ejercicio de acá, de modelo conceptual? ¿O todo claro? Todo claro. Ok. Si no preguntan es porque todo está claro. A ver, acá esto. Ok. Sigamos con el modelo entonces. Y dice diseño y modelo conceptual de datos y su respectivo mapeo, ¿no? Ya, entonces a esto habría que mapearlo. Acá. Ok. Aquí. Lo primero que tenemos que hacer para el mapeo es identificar cuáles son las tablas que no dependen de la creación de otras tablas, ¿ya? Entonces, venimos acá y tenemos aquí una llave de... para empezar, veamos esto acá. La tabla persona se relaciona con teléfono, ¿no? Y una persona tiene de uno a muchos teléfonos y un teléfono solamente lo puede tener una persona. En este caso acá, cuando tenemos una llave uno a muchos de un lado y del otro lado uno, la llave uno pasa a la uno a muchos, ¿no? Entonces vemos que teléfono depende de lo que es la clase persona. Y lo mismo vengo para acá, vengo para email. Digo, email tiene una relación con persona. Entonces persona tiene la llave de uno a mucho y persona, perdón, email tiene la llave uno a mucho y persona tiene la llave uno. Entonces la llave uno pasa a la llave uno a mucho. Lo mismo va para acá. Una persona tiene una muchas tareas y una tarea le pertenece únicamente a una persona. ¿Ya? Y lo mismo para ficha de préstamo. Entonces vemos que por más que se relacione persona con todo lo demás, persona no depende de nadie. ¿Ya? Nadie está llegando hacia a la clase persona, sino de persona están saliendo los demás. Entonces hasta el momento sabemos que lo primero que tenemos que hacer es crear la clase persona. Luego, ¿qué podríamos hacer? A ver, acá. Para lo que es el estado, lo mismo, ¿no? Llave uno a uno a muchos. Llave uno a uno a muchos. Entonces, primero creo la persona, luego creo el estado
Y ya por último voy creando las demás dependencias. Entonces vengo acá. Esto lo hago para que al momento de ya de transcribirlo a código SQL ya tengan de una vez listo lo que es el orden, ya el orden definido, porque da lo mismo después se ponen a hacer el mapeo como sea y después tienen que ver cuál es el orden en el que tienen que ser creadas las tablas ya en el diseño físico. Entonces es mejor directamente hacerlo aquí, ya que estamos mapeando. Ok, entonces voy a tener la clase persona y tiene los atributos carnet de identidad, o CI, y nombre. Ahora, el carnet de identidad está jugando el rol de llave primaria, ¿no? Primary key. Ahora aparte tengo en la tabla estado, que tiene un ID y tiene un nombre. El ID está jugando la llave, está jugándose la llave primaria, ¿no? Juega el rol de primary key. Ya. Ahora, una vez tengo eso de acá, ¿qué es lo que voy a crear? En sí ya puedo crear todas las demás tablas que dependían de persona y de estado, ¿no? Entonces puedo crear lo que es tarea, puedo crear lo que es email, puedo crear lo que es teléfono y objeto y ficha de préstamo. El único que no podría crear de momento sería lo que es ficha objeto, el objeto ficha, porque este depende de sus dos padres, ¿no? Tanto de objeto como ficha de préstamo. Entonces, lo primero que voy a mapear entre comillas es lo que está con negro, que ya lo hice, lo segundo lo que está con rojo y por último lo que está con azul. Ya, entonces, ¿qué más? Tengo la tabla email que tiene un ID, tiene un correo, pero también tiene lo que es el carnet de persona, ¿no? Porque dijimos que, la llave primaria de la tabla persona iba a pasar a como foránea a la tabla de email por la relación que tiene de uno a uno a mucho. Entonces voy a tener lo que es el carnet de identidad de persona. Ya, entonces el ID lo voy a tener como llave primaria. Ok. Y SI persona como llave foránea, ¿no? Y el email es una tabla. Después, ¿qué sigo? Vamos con teléfono. Con teléfono es exactamente lo mismo, ¿no? Voy a tener una llave primaria que es el ID. Voy a tener el teléfono. Y voy a tener el carnet de identidad de la persona a la que está haciendo referencia como llave foránea. ¿Qué más voy a tener? Después de eso voy a tener lo que es ficha préstamo. O si quieren puedo ir con tarea. Voy a ir con tarea. Voy a tener lo que es una tarea. Como llave primaria va a estar el ID. Después del ID va a estar la fecha inicio. Luego va a estar la fecha fin. Y la descripción de la tarea. Aparte, vemos que están llegando hacia esa tabla. Está llegando lo que es el ID de persona y está llegando el ID de estado. Entonces voy a tener un ID, perdón. El ID de persona sería el carnet de identidad. Y luego de estado sería el ID, ¿no? ID estado. Esto voy a colocarlo para que se pueda ver mejor. Ok. Carnet de identidad de persona está como llave foránea. Y ID estado está como llave foránea. ¿Qué más? Entonces ahora hago lo que es ficha préstamo. La tabla ficha préstamo tiene lo que es un número. Tiene lo que es una fecha inicio. Una fecha. Voy a colocar fecha haciendo referencia a que es fecha tentativa ya. Me da flojera escribir todo eso, ¿no? Y una fecha fin. Aparte, a ficha préstamo que está llegando el ID de la tal persona, que es carnet de identidad, ¿no?
CI persona. Y eso como llave foránea. Entonces, número estaría como llave primaria, hay que especificarlo primary key. ¿Qué más? Objeto. Entonces, objeto tiene lo que es un ID, tiene un nombre y aparte hacia él está llegando, podemos ver la imagen, está llegando el ID de la tabla de estado, que en este caso es ID. Entonces coloco ID, estado y especifico que es una llave foránea. Ahora, de la tabla objeto, la primary key viene a ser lo que es el ID, ¿no? Entonces especifico que es la primary key. Ya. Ya tengo todo lo que está con negro, ya hice todo lo que está con rojo, simplemente faltaría lo del azul, ¿no? Entonces voy a tener un objeto, es una tabla hija, sale la relación de muchos a muchos de dos tablas. Eh, objeto ficha. Ahora, tiene un solo atributo que es detalle, ¿no? Pero ya lo que es qué sé yo, normalización, lo que es el mapeo para llegar al modelo conceptual, perdón, al modelo relacional, digo al modelo lógico ya. Se coloca como atributo la llave de ambos de sus padres, que sería en este caso ficha préstamo y objeto. Entonces tendría que colocar número ficha préstamo, ficha P le voy a colocar, y tendría que colocar ID objeto. ¿Ya? Entonces, como llave primaria estarían ambas, ¿ya? Número de ficha préstamo y el ID del objeto. Pero no solamente son la llave primaria de la tabla objeto ficha, sino que están haciendo referencia a otras tablas. Y cuando un atributo hace referencia a otras tablas, también es una llave foránea. Entonces, es una primary key que a su vez es una free key. Entonces coloco eso. Y ya con eso ya estaría ya resuelto esto de acá, ya, un mapeo de este ejercicio. Ya. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio o todo claro? Todo claro. Al momento de mapear y no solo de mapear, sino de crear su modelo conceptual, tengan cuidado con las tablas de muchos a muchos, ¿ya? La tabla que sale muchos a muchos. Eh, cuando les dije que podía corregir sus proyectos y varias personas me pasaron sus proyectos al privado para que le tire una checada, hay una cantidad muy grande de personas que aquí en el modelo conceptual ya le iban colocando los atributos. O sea, eh, como que le querían hacer la normalización directamente, ¿ya? Perdón, ando un poco, me paro chipando. Le querían hacer el mapeo directamente y lo que es aquí en la tabla ficha, objeto ficha, ya le colocaban el ID de ficha préstamo y el ID de objeto. Como atributo se lo colocaban ya acá en el modelo conceptual. Lo mismo acá en tarea le colocaban el CI de persona directamente en la tabla. Eso está mal, ¿ya? En el modelo conceptual, lo que son las llaves foráneas, entre comillas, no existen ya, ni las llaves primarias, simplemente son tablas que se relacionan, ¿ya? Entonces ya lo que son las llaves primarias y las llaves foráneas que viajan de una tabla a otro, de una tabla a otra, más que todo, de hecho, solamente sale aquí ya, en el modelo lógico, el mapeo para llegar al modelo lógico. Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta o continuamos nomás? Continuamos. Ok, vamos a seguir entonces. Espera un ratito acá. Ya, a ver, acá está. Ok, dice pregunta 3, explicar lo siguiente. Pide explicar, a ver, esto con la teoría realmente ando un poco oxidado, así que
Esto no les puedo ayudar mucho, ¿ya? Pero dice, a ver, explicar la cuarta forma normal. La cuarta forma normal son dependencias multivaluadas. Entonces yo colocaría que la cuarta forma normal, como dice explicar, colocaría que primeramente, para que las tablas estén en cuarta forma normal, primeramente deberían estar en primera, segunda y tercera forma normal. Luego de eso, especificaría que la cuarta forma normal trata de la relación llamada dependencia multivaluada, trata de la relación que hay entre los componentes de una llave primaria compuesta, ¿no? Que son más de dos atributos. Si tienen relación todos los atributos que componen esa llave primaria. Y si no, se solucionaría dividiéndola en dos o tres tablas, ¿no? Luego dice que integridad referencial y en qué caso se viola dicha integridad. Si no me equivoco, la integridad referencial, ¿cómo se dice? Más que todo es el modelo lógico, es cuando las llaves viajan de un lado a otro, ¿no? Como cuando tenemos las llaves foráneas y se viola en caso de que, por ejemplo, yo tengo una llave foránea y esa llave foránea ok, a ver acá, no sé cómo explicarlo. Supongamos aquí, acá. Tengo un correo y este correo acá dice que le pertenece a una persona, ¿no? Y lo tengo referenciado como una llave foránea. Entonces, en sí, la pregunta dice, ¿qué es la integridad referencial? Es simplemente la referencia que se da al momento de unir las tablas. ¿Cuándo se viola? Cuando se actualiza o se elimina algo y no se elimina en cascada. Ya, por ejemplo, yo tengo este correo, el correo emanuelgutierrezvázquez@gmail.com, que le pertenece al carnet de identidad de la persona. Y el carnet de identidad de la persona sería acá, 8148-107 y el nombre sería Emanuel. ¿Qué pasa si yo le cambio el carnet de identidad a esta persona? Ya no es 8148-107, sino es 8148-206 y no se actualiza aquí. A eso se refiere con violación de dicha integridad, ¿ya? Es cuando un dato cambia, pero no cambia en todas las tablas a las que está haciendo referencia, ¿ya? Y por último dice que es un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es un software que nos ayuda con la creación, eliminación, actualización eh, de, eh, de los datos, si quieren verlo, ¿no? Pero es necesario que colocan creación, actualización y eliminación. Ya había una palabrita más, si no me equivoco. Eh, en sí, eso yo colocaría en estas tres preguntas, ¿ya? Ahora, ok. Pregunta 4. Ficha de préstamo. Eh, ya vamos a esto. Dice, nos da una base de Ah, datos una pregunta antes de que y continúe. nos pide hacer ciertas consultas, ¿no? Ya, ok, ok. Vamos con la base de datos. Ok, aquí tengo que ir viendo cuáles son las tablas que voy a crear primero, ¿ya? Entonces, a ver, ficha de préstamo depende de algo. Sí, me vengo acá, incluso aquí lo rayaron. Tiene el carnet de identidad del lector, ¿no? Entonces, como ya es foránea, entonces depende del lector. Detalle de préstamo depende de algo. Benjamín Romero ha levantado la mano. Dice. Hola, hola, ¿me escuchas? Creo que estás hablando, pero no te escucho. No sé si soy yo nomás el que no te escucha. Creo que sí. Ok, sigo sin escuchar. O sea, me sale que estás hablando, pero no, no te logro escuchar. Si puedes escribir también, ¿eh?
Luego te hago una pregunta. Ok. Ya. Ok, aquí. Lector, veo y no hace referencia a ninguna otra tabla, ¿no? Simplemente tiene un nombre, una dirección y un teléfono. Entonces, ya puedo ir viendo que esta voy a crear primero. Luego voy con libro. Libro solamente tiene un título y un año. Entonces, esto creo segundo. Ahora, una vez esté creada lector y esté creado el libro, eh, ¿qué tabla depende de qué cosa? Ficha préstamo depende del lector. Entonces, este de acá iría tercero. Y detalle de préstamo depende del código del libro, o sea, depende del libro. Y depende de, número P depende de ficha préstamo, ¿no? Entonces, obligatoriamente esta tiene que ir cuarto. Como hace referencia a ficha de préstamo, y ficha de préstamo solamente lo puedo crear una vez esté creado el carnet de identidad, esta iría sí o sí después de ficha de préstamo, entonces sería la cuarta tabla que vamos a crear. Ok, acá. Con esta. Ahí se vuelve. Esto acá. Creo que esta de acá, si no hicimos este modelo, por lo menos hemos hecho uno similar ya. A ver, esto de acá es de la base de bibliotecas. Este es del laboratorio. Ok, creo que es este. No sé si... Es que para no hacer lo mismo que está en otros videos ya. A ver cuáles son las consultas. Mostrar los libros que se le presenta a Joaquín Chumacero. A ver, tiene la tabla libro, tiene la tabla lector, ficha préstamo, ficha libro, pero número... Introducción a la informática. Tiene los mismos cuatro libros, miren. El lector. Hay un lector de más, pero eso se lo elimina. Ok, voy a adaptar esta base que ya tenemos hecha ya. Para no perder el tiempo. Ok, entonces vengo acá. Está ahí. Está acá, empleado, venta. Esto era para un ejemplo que le di a un amigo. Ok, acá. Modelo 1. Modelo 1. Para el libro, dice, el libro tiene un código, título y un año. Código, título y año. El libro ya está. Ok, acá en el Word. Como el libro no dependía de nada, simplemente aquí influyó que vi primero lector y luego libro. No pasa nada si lo creamos el primero libro ya. Pero sí o sí después tuvo que haber sido creado lector. Está. Ok. Carne de identidad, dirección, teléfono y avala. En este caso no hay avala. Y si no hay avala no hay for key. CI, nombre, dirección y teléfono. CI, nombre, dirección y teléfono. Luego está ficha de préstamo. Ficha de préstamo. Yo voy a abrir con el Word. Aquí tiene número, fecha, días y carnet de identidad de lector. Número, fecha, días, monto. En este caso no tenemos monto. Y carnet de identidad de lector. Ya. Y esto de acá no se llama ficha libro. En este caso se llama
Detalle préstamo. Detalle préstamo. Y tiene un número P. Y un código L. A ver. Ok, dice code libro. ¿Así? A ver, le coloco el nombre completo ya. Código libro y número de préstamo. Y ya fue. Primera key sería el número de préstamo. Y en vez de código L sería código libro. Y esto también para la referencia. Ok, a ver, al momento de poblar, los libros no va a dar problema porque no modificamos. Lector va a dar problema porque si modificamos hasta lector. Acá, en esta ocasión no avala a nadie. Antes tenía con la opción de avalar más. Ok, a ver acá. Admite nulo lo que es. Ah, no había el cuarto. En el ejemplo, un momento de 1, 2, 3, 7, 10. Acá. Los cuatro libros estaban. Sí. Y ahora con la ficha de préstamo hay 5 fichas de préstamo. Acá el punto y coma. Ficha de préstamo 1. Ok, falta una acá. 1, 2, 3, 4, el 10, 11, 11, 12. Acá es el monto. No hay monto aquí. Y acá no sería punto y coma, acá sería coma. Aquí punto y coma. 5, 2009-01-13. Y acá. 2, 1, 1, 1. Lo prestó 2 días al, al lector con carnet de identidad 111. Ya. Ok. Y por último, ya no existe ficha préstamo, sino detalle. ¿Cómo lo? Detalle préstamo. Ok, acá. ¿Y cuántos hay acá? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, hay 1, 1, 2, 3, 3. 1, 1. Ok, a ver, 1, 101. Ok, para empezar es 1, 102 aquí. Luego 1, 103. 1, 103. ¿Qué más? 2, 102. 2, 102. 3, 101, 3, 103. 3, 101, 3, 103. 4, 102. 4, 102. Y por último, 5, 101.
Ok, ya con eso debió dar. A ver, se crea, se usa. Acá no sería modelo 3, sería modelo 1. Se crea el libro, se crea el lector, se crea la ficha de préstamo, se crea el de... Ok, no se puede crear el detalle. A ver qué dice. Acá. Ficha hace referencia a ficha préstamo a la tabla número, ¿ya? Acá me confundí, lo mismo acá. Hace referencia al... a- estamos diciendo como llave foránea tenemos código libro que hace referencia a la tabla libros, al atributo código. A ver, sí. Ya. Ahora sí ya dio. Poblamos los libros, poblamos el lector, poblamos la ficha de préstamo y poblamos los detalles. Ya, ya está. Listo para hacer consultas. Ya a ver. Eh, ok. A ver, lo único que hicimos eh, fue crear la base de datos y poblarla, ¿no? Ya teníamos una que ya habíamos utilizado en otra ayudantía, simplemente la adaptamos. Entonces la llamamos modelo 1, le decimos que vamos a utilizar el modelo 1 y vamos creando el libro, ¿no? Creamos el libro con su código, su título y su año, especificamos cuál es la primary key, vamos para el lector, creamos la tabla lector con su carnet de identidad, nombre, dirección y teléfono y especificamos que la primary key es el carnet de identidad, ¿no? Aquí estamos intentando ser un poco cuidadosos con lo que son los tamaños de los atributos, pero eso al momento del examen realmente no importa, ya con que coloquen indirectamente a todo basta y sobra. Aquí simplemente estamos intentando cuidar un poco, digamos, por ejemplo, estamos diciendo un entero es sin signo, acá de tipo es malin sin signo y demás. Ok, para ficha préstamo lo mismo. Creamos con su respectivo número, fecha, los días que se van que le vamos a prestar el libro y le estamos diciendo a quién le estamos prestando, ¿no? El carnet de identidad del lector. Como llave primaria le estamos diciendo que tenemos número y como llave foránea le estamos diciendo que va a ser el carnet del lector, haciendo referencia a la tabla lector, al atributo carnet de identidad. Y le decimos si algo se elimina, que se elimine en cascada y si se actualiza, que se actualice en cascada. Ya, si yo quisiera eliminar, por ejemplo, el lector y el lector tuvo ficha de préstamo, si no tiene esto de acá, simplemente no lo elimina, ¿ya? No elimina el lector, va a saltar un error. Ahora, cuando colocamos on delete cascada, eliminamos al lector, pero también eliminamos toda la ficha de préstamos en la que él apareció, ¿ya? Ok, para ficha libro, en este caso no es ficha libro, ¿ya? Detalle de préstamo. Para detalle de préstamo simplemente teníamos, de hecho no había ningún atributo solo, estos atributos salieron del supuesto mapeo, ¿no? Número de préstamo y código libro que están apuntando a sus respectivos padres, ¿no? Ok, y esto acá, a ver cómo sabemos a cuál ponerle donde le cascada, no lo indique. Eh, a ver, ya, donde vos veas que estás haciendo referencia a otras llaves en el 40K, le vas a colocar eso, ¿ya? O por lo menos para esta materia, ¿ya? Hay en ocasiones en las cuales no se permiten eliminar cosas de la base de datos, ¿no? Entonces simplemente no se coloca esto. Por ejemplo, en la materia de S1 le van a decir que no lo utilicen cuando creen su base de datos. Por lo menos en mi semestre nos lo dijeron así. Que no hagamos esto porque si para empezar, si eliminamos ya en los sistemas, si se elimina, no se debería eliminar cosas, digamos, ¿no? Todo se debería dejar registrado y lo que se debería hacer es inhabilitar. Eh,
Pero, como dije, para esta materia, cada que veas que tenés for key, que estás haciendo referencia a algo, colocás que se actualice en cascada y que se elimine en cascada. Para cada for key. Por ejemplo, acá mira, for key, on delete cascade, on update cascade. Acá tenés for key para número de préstamo y le decís lo mismo. Que actualizate en cascada, eliminate en cascada. El for key para el código libro, le decís actualizate en cascada y eliminate en cascada. Espero haber aclarado tu duda. Ok. Ahora acá simplemente lo que hicimos fue poblar, ¿no? Poblamos tal y como lo pidió el docente. Y ahora lo que yo recomiendo para hacer es sacar el modelo conceptual, ¿ya? Eso al momento de hacer las consultas, obviamente el lápiz y papel y a un ojo ya pueden saber más o menos cómo va, ¿no? Eh, podría ir así, o por lo menos este modelo conceptual podría ir algo así, ¿ya? Eh, diagrama, creo. Ok. Acá. Hay un lector, un libro, ficha y detalle. Entonces, hay un lector, hay un libro, hay una ficha y hay un detalle. Para empezar, lector y ficha se relacionan, ¿no? Fue lo primero que vimos acá, incluso aquí lo rayamos, ¿no? Lector y ficha se relacionan. Entonces, vengo y lo coloco acá. Lector y ficha se relacionan. ¿Qué más se relaciona? Se está relacionando detalle de préstamo con ficha y también el libro se relaciona con detalle de préstamo, ¿no? Ahora, toca ver si detalle de préstamo sería una asociación de muchos a muchos o sería simplemente lo que es, ¿cómo se dice? En una composición, ¿ya? Se podría dar los dos casos. A ver, a- así, a por el nombre nomás yo diría que es una composición, ¿ya? Para la ficha uno se está prestando tal libro, ¿ya? Ok, no, es una relación de muchos a muchos. Simplemente están los códigos del este, ¿ya? Si fuera, sí, es una relación de muchos a muchos. Simplemente es una relación de muchos a muchos esto de acá. Si fuera un detalle, ojo que cuando el ingeniero suele poner detalle cuando hace composición, ¿no? En estas cosas. Si fuera un detalle, acá hubiera el ID en sí de la tabla, estuviera aquí presente el ID de la tabla del detalle, ¿no? Porque el detalle tiene su propio ID, pese a que depende del otro, es un ID compuesto, ¿no? Un ID que depende del número de préstamo y lo que sería el propio ID de la tabla. Entonces, ¿cómo se relaciona esto acá? Una ficha, entonces esto sería específicamente así. Este de acá sería el detalle. Entonces, más o menos, este sería el modelo con el que estamos trabajando. A ver, y si cuando es composición no siempre es necesario llevar el ID de la clase, todo a la clase. No, siempre es necesario. Siempre, sí o sí. O sea, por lo menos sí o sí es necesario. Cuando sea una composición, sí o sí el ID pasa. Cuando tenés esto de acá, la clase 2 no tiene ID propio, o sea, su ID propio es un ID compuesto. Tiene un ID, se le crea su respectivo ID, pero es solamente una parte, digamos, si quieres verlo, la mitad. La otra, ahí es que le pregunté a ChatGPT. Hay que saber hacer las preguntas, no creo. Para empezar, le especificaste que eran bases de datos relacionales y todo. Sí, sí.
Ya me vas a pasar esa consulta por privado. Quiero leer qué te dice. A ver. Como yo tengo entendido, es que sí o sí pasa el ID de la clase uno. En este caso pasaría a la clase 2. Pues la clase 2 su ID sería el ID de la clase uno más el ID de la clase 2. ¿Ya? A ver. Sigamos entonces. Tenemos este modelito de acá. Y vamos a realizar sus respectivas consultas. Ahora ya podemos ver cómo se maneja más o menos esto, ¿ya? Vamos ok. Ahí. Vamos. ¿Dónde está? Aquí. Vamos con las consultas. Dice, pregunta número uno, mostrar la cantidad de veces que ha sacado libros cada uno de los lectores. Entonces, mostrar la cantidad de veces que ha sacado el libro cada uno de los lectores. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? De cada lector quiero mostrar la cantidad de veces que ha sacado el libro. Entonces vengo acá, digo, voy a sacar datos de lector porque es lo que quiero imprimir. Voy a sacar datos de lector. Ahora, quiero sacar datos de lo que es también, eh, ¿cómo se dice? A ver, quiero sacar el dato de cuántas veces esa persona ha sacado libros. No me interesa qué libros ha sacado, no me interesa cuántos libros sacó en esas, si quieren verlo, en esa ficha. Simplemente me interesa saber cuántas fichas sacó, ¿no? Si quieren verlo. La cantidad de fichas que tiene un lector es la cantidad de veces que ha ido a sacar libros, ¿no? Ya lo demás en sí no nos lo están preguntando, ¿no? Simplemente me interesa saber eso, pero de cada lector. Entonces voy a necesitar sacar datos de estas dos tablas. De la tabla ficha, en la tabla ficha, a ver, veamos los atributos, acá, o en la imagen. La tabla ficha tiene el número, tiene la fecha, los días y el lector. Ahora, de cada lector lo que tengo que hacer es contar el número, ¿no? Vengo acá y digo, de esta tabla, el lector con carnet 111, ¿cuántas veces se repite? Se repite dos veces. Para la ficha 2, para la ficha 4 y para la ficha 5, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer, voy a decir, voy a mostrar, vamos a poner el lector punto, el carnet de identidad y el nombre. Y aparte, vamos a contar, ¿qué vamos a contar? Dijimos que íbamos a contar, aquí, ¿dónde está? Acá. Vamos a contar el número de ficha de préstamo de cada lector. Vamos a contar eso. Entonces vamos a contar ficha préstamo, punto número. Creo que está así. Sí. Ok. Entonces, ¿qué tablas estamos utilizando para esta lectura, para esta consulta? Estamos utilizando lector y estamos utilizando lo que es ficha préstamo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es simplemente casar las tablas, ¿no? Tengo que casar lo que es lector con ficha de préstamo. A través de qué atributo estas dos tablas se están casando o se están uniendo a través del carnet de identidad, ¿no? Eso lo pueden ver, incluso acá lo pueden ver, lo marcamos hace ratito en el Word. Lector, ficha préstamo, se está uniendo a través de el carnet de identidad. Entonces digo, eh, acá, donde el lector punto carnet de identidad se iguala ficha préstamo punto carnet de identidad. 6 lector. Ya. Esto también podría funcionar así, ¿ya? Eh, como son los atributos tienen nombre diferente en las tablas,
funciona ya. Pero por cuestiones prácticas a mí me agrada colocar el nombre de la tabla y el atributo al que estoy haciendo referencia, ¿ya? En esta ocasión solamente me pide eso, ¿no? Me dice que muestre esto acá, pero esto va a dar un problema. Es el problema de las agrupaciones. Voy a tener acá lo que es un decir, repetida veces Juan, una tabla que se va a ir repitiendo Juan, Juan, Juan. Sacó una ficha de préstamo, le pertenece a la ficha 4, le pertenece a la ficha 1, 3 y 4, digamos, ¿no? Me debería votar eso. Pero yo le estoy diciendo que cuente. Le estoy diciendo, oye, vos vas a contar esto de acá. Y ahora va a ser simplemente un número. Y va a ser 3. Y acá me va a querer mostrar 3 filas y acá una. Entonces, como eso no se puede, estas 3 de acá las tenemos que agrupar, ¿no? Las tenemos que agrupar para que se vea, sea una fila con una fila. Perdón, una columna. No, no, sí, fila sería. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente le digo que lo agrupe a través de un criterio. ¿A través de qué criterio? Del lector, de la tabla lector, porque me dice que muestre por cada lector la cantidad de libros que sacó, su atributo, ¿no? Su llave primaria. Entonces, ejecuto esto de acá y me dice que Joaquín sacó 3 libros, Saturnino Mamani sacó uno y Patricia Yucra sacó uno. 3, 5. 5 libros, 5 fichas, 3 personas sacaron libros, Joaquín Chumacero sacó 3. Entonces está contando que hay 5 fichas para un total de 5 fichas acá, ¿no? Entonces eso está correcto. Si quieren verlo, incluso pueden verlo acá. Miren, solo sacó el 111. Joaquín Chumacero sacó 3 fichas. El 222, que es Saturnino y Patricia, sacaron una y una. Cuando son con poquito, eh, cuando es una base con poquito dato, sale, es muy fácil de identificar si su respuesta es correcta. Ya más adelante van a tener con un montón de datos y ya van a tardar mucho si quieren verlo así, si es correcto o no. Ok, vamos con esto acá. Vamos con la segunda pregunta. Dice, mostrar todos los libros que no han sido sacados. Ok, ok. ¿Dónde está? Todos los libros que no han sido sacados. Aquí. Mostrar todos los libros que no han sido sacados. Ok. ¿Cómo yo sé, para empezar viendo esto, cómo yo sé si un libro fue sacado o no? Para ver si un libro fue sacado o no, eh, a ver, si quieren verlo acá. Tengo la tabla libro, obviamente voy a utilizarla porque esa tabla me va a proporcionar los detalles de los libros que voy a mostrar, ¿no? Pero aparte ahora, ¿cómo yo sé si un libro fue sacado o no? Vengo acá y digo, la tabla ficha me muestra eso. Voy si quieren incluso a la población. Y la tabla ficha no muestra nada de eso, solo muestra la fecha, los días, el carnet de lector y el número. Entonces, vengo acá y digo, la tabla detalle préstamo es la tabla que me relaciona el libro con la respectiva ficha de préstamo, ¿no? Entonces, ¿dónde va el libro? El libro va acá, en detalle. Entonces, si un libro no se encuentra en detalle, si un libro no se encuentra ahí, es porque no ha sido sacado. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo pregunto que no se encuentra ahí? Para empezar, tengo que sacar la lista de los libros que se encuentran ahí, ¿no? Entonces, hago eso. Saco una lista o, de los libros que no se encuentran ahí. ¿Cómo lo hago? Veo para empezar la tabla detalle, se llama detalle de préstamo y se llama, lo que quiero es código libro, ¿no? Entonces simplemente le digo seleccionar los código libro de la tabla detalle de préstamo.
nada más. Ok, a ver, acá, no puse el puntico acá, arriba. Y eso debería dar. Y vemos que se repite mucho. Para que no se repita, simplemente podría utilizar el distinctive, ¿no? This. Ahí está. Ok. Y eso han sido todos los libros que han sido sacados. Pero eso no me interesa a mí. Yo quiero saber los libros que no se sacaron. Entonces yo voy a decir que me muestre los libros. Le voy a decir, seleccioname los libros y que me muestre todos los atributos de la tabla libro, donde el ID del libro, que es código, no esté en esta lista de acá, en esta tabla de acá. ¿En qué tabla? En la que acabamos de hacer ahorita. Le voy a decir que no se encuentre en esta lista. Ok. Entonces selecciono esto y me muestra los libros que no han sido sacados. El libro que no ha sido sacado ha sido el libro 104. Vengo acá y tengo el 101, 102, 103, pero no tengo el 104, Introducción a la informática aplicada. Entonces, ahí simplemente eh, toca hacer uso del not, ¿no? Para decirle que me muestre los libros que no se encuentran en esta tabla y aquí solamente selecciono aquellos libros que sí han sido sacados, ¿no? Le digo, mostrarme los libros eh, que no se encuentran en los que sí han sido sacados. Entonces esos serían los que no fueron sacados. Vamos con la última consulta. Dice, mostrar los lectores que han sacado el libro por más de 2 días y el libro que sea del año 2000. A ver, dice. Mostrar los lectores que han sacado el libro por más de 2 días y el libro es del año. Ok, 2000. Ahora, ¿es del año 2000 o es mayor al año 2000? Ok, ahí está. Entonces, vengo acá y pregunto, ¿qué tengo que sacar? Tengo que sacar detalles de lector. Aparte, tengo que especificar que los haya sacado por más de 2 días. Eso lo veo en la tabla ficha. Tiene ahí tiene la cantidad de días. Y por último me dice que específicamente libros del año 2000. Entonces voy a sacar datos de estos tres. Voy a mostrar datos de lector. Voy a especificar datos. Esto va a salir. Voy a especificar datos en ficha y voy a especificar datos en libro. Entonces, la conexión que tengo que realizar es toda, ¿no? De lector a ficha y cómo llego hasta el libro a través de detalle. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, para empezar, le voy a decir que me muestre los lectores. Le voy a decir, ¿dónde está? Acá. Seleccioname todos los datos de la tabla lector, ¿no? Ahora, ¿qué más? A ver, tengo que, de todas las tablas, ¿no? Tengo que decirle, va a entrar en juego la tabla lector, va a entrar en juego la tabla ficha préstamo, va a entrar en juego la tabla detalle, ¿dónde está? Detalle préstamo. Y va a entrar en la tabla, va a entrar en juego lo que es la tabla libro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para empezar, antes de ver las restricciones de la pregunta, que sería que el libro sea el año 2000 y que haya sido sacado por más días, tengo que, al trabajar con varias tablas, tengo que cazar todas las tablas. En otras palabras, tengo que formar el camino, si quieren verlo, para que todas estas tablas que voy a utilizar se unan. Entonces yo lo voy a hacer así, 1, 2 y 3. Vamos con el 1. Entre lector y ficha. Le digo,
¿Cómo se unen lector y ficha? Se unen a través de el carnet de identidad, ¿no? Acá lo tenemos justamente, lector y ficha. Se están uniendo a través del carnet de identidad. Entonces digo, donde el lector.carnet de identidad sea igual a ficha préstamo.ci lector. ¿Qué más? Ya construí el camino número 1. Toca el camino número, ¿dónde está? El camino número 2, entre ficha y detalle. Entonces yo digo, ¿cómo se unen esas dos, ficha y detalle? A través de número de ficha, ¿no? Entonces digo, además, y acá está, ficha de préstamo, punto número, tiene que ser igual a detalle de préstamo, punto, eh, número de préstamo, creo que es el atributo. A ver, detalle es número préstamo. Voy a copiar. Ahí está, número préstamo. ¿Qué más? Ahí. Ya está el segundo camino. Toca el tercer camino entre detalle y libro. Entonces le digo. Y además, el detalle de préstamo punto, creo que es código libro, sea igual a libro punto código. A ver, voy a fijarme si funciona todo esto de acá. Y ya, muestra todo. En sí, muestra todo, toda la unión que debería haber, ¿no? Y ahora vamos con lo que son las restricciones. Dice que el libro tiene que haber sido sacado por más de 2 días. ¿Dónde veo eso? En ficha de préstamo. Entonces lo coloco. Ficha de préstamo. La ficha de préstamo tiene un atributo llamado días, que es la cantidad de días que se supone que va a salir. Entonces le voy a decir que ese atributo sea mayor a 2. ¿Qué otra restricción hay? Que el libro sea del año 2000. Entonces le digo, y aparte, el libro tiene un atributo llamado año. Ese tiene que ser igual a 2000. Y ejecuto. Y ahora me dice, simplemente ha sido Patricia Yucra. Pero me sale 2 veces. Entonces para evitar eso, simplemente puedo colocar aquí que me muestre el carnet de identidad y que me muestre el lector.nombre y que me muestre únicamente los distintos. Ya con eso no deberían salir distintos y me dice que Patricia Yucra fue la única persona que sacó libros del año 2000 por más de 2 días. Entonces vengo acá y para empezar, a ver, ¿dónde está? Libro del año 2000 solamente hay el 103 y el 101. Y Patricia es el 333. Este de acá sería el 333. Le pertenece la ficha de préstamo 3. La ficha de préstamo 3 tiene justamente el 103 y el 101. El 103 es del año 2000. El 101 también es del año 2000. Todos los demás no están. Ya. Esta acá sacó el 103, pero seguro que no fue por más de 3 días. Por más de 2 días, perdón. De hecho, el único que sacó por más de 2 días ha sido número, el número 3333. Lo sacó por 3 días, el que pertenece a la ficha 3. Todo lo demás lo han sacado por 2. Solamente por 2 días. Entonces la única opción viable, la única opción es Patricia Yucra. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio? ¿O todo claro? Ok. A ver. Ahora ya que ustedes son los que asisten, a ustedes les voy a preguntar ¿cuándo quieren la otra ayudantía? ¿Lunes o martes en la noche? Puedo esos días. Quería dar domingo, pero no creo que pueda el domingo. O sea, mañana. Por mí cualquier día en la noche. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Tenga dudas, consultas o algo? Benjamín Romero. Vos me vas a pasar qué es lo que le preguntaste a ChatGPT ya. Quiero ver eso. Es decir, la ayudantía va a ser en la ¿Sería noche. este Porque martes o yo el no puedo de próximo? día.
No, no pasa como llave foránea, pasa como primaria. No sé si me escuchás. Eso sí que sé. ¿Qué dice? Eso sí. No, no, no pasa como parte de la llave, pasa como parte de la llave primaria, sí o sí. Para la clase parte. A ver, a ver qué dice ChatGPT. A ver, lo de la ayudantía voy a dejar de grabar acá, por si acaso. Ya acabó la ayudantía.